Tropigas, la llama que rinde más. Presenta. América festeja el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Anticastristas reclaman a Washington. Acción Ciudadana exige investigación de posible financiamiento internacional para partidos políticos guatemaltecos. Salario mínimo aumentará un 5% el próximo año. Dirección de Transporte notifica restricciones al transporte pesado para las fiestas de Navidad y fin de año. Rinden declaración 16 presuntos integrantes de una banda criminal a la que se le atribuyen más de 100 asesinatos. Y en el mundo, Pakistán sigue de luto por masacre cometida en una escuela por terroristas. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Gracias por sintonizarnos esta noche. Tenemos, como siempre, las noticias. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, las noticias están preparadas. ¿Lo está usted? Si así lo es, pues vamos a ellas ahora mismo. Lo hacemos de inmediato con una información que acaparó titulares en el mundo. Washington y La Habana dieron hoy el primer paso para normalizar sus relaciones tras más de medio siglo de embargo. La Casa Blanca anunció una serie de medidas para restablecer las relaciones diplomáticas, sacar a Cuba de la lista de estados que apoyan el terrorismo y facilitar el viaje de los norteamericanos a la isla. El anuncio llega unas horas después de conocerse la liberación del contratista norteamericano Alan Gross, detenido desde hace 5 años en Cuba, así como de un agente de inteligencia cuya identidad no ha sido revelada, pero que según Washington llevaba 20 años preso en la isla y fue clave para identificar a espías cubanos que operaban en territorio norteamericano. Estados Unidos, a su vez, ha liberado a 3 cubanos detenidos en Florida y acusados de espionaje. Empezaremos a normalizar las relaciones entre nuestros países, dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una declaración en la Casa Blanca. Las medidas son los cambios más importantes en más de 50 años, dijo Obama, y añadió que empieza un nuevo capítulo. El anuncio llega después de una conversación telefónica de cerca de 1 hora el martes entre Obama y el líder cubano Raúl Castro. Es el primer diálogo público de un presidente norteamericano desde la Revolución Cubana en 1959. La Casa Blanca también anunció que Obama participará en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril en Panamá y en la que también está invitado Raúl Castro. La administración de Obama admite que la tensión en Cuba representaba un lastre para la relación con América Latina. Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, Estados Unidos intenta cerrar un conflicto que duraba 53 años. La Guerra Fría ha terminado hoy en América, declaró. Y por su parte, el presidente de Cuba, Raúl Castro, también habló a la nación y propuso a los Estados Unidos que adopten medidas para ambos países. Escuchemos sus declaraciones. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. En reacciones, los cubanos celebran la liberación de 3 de sus 5 agentes encarcelados en Estados Unidos, mientras que en Miami la diáspora de la isla se siente traicionada por el gobierno de Obama. Su liberación ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y La Habana. Pero a Alan Gross lo que más le importaba este miércoles en suelo estadounidense es que podrá pasar el primer día de Hanukkah de nuevo con su familia. Condenado a 15 años de prisión por espionaje, Gross cumplió 5 en una cárcel cubana antes de ser liberado. Washington había insistido que su detención desde 2009 era un obstáculo para el acercamiento diplomático.
El presidente Barack Obama señaló que Cuba también liberó a uno de sus más importantes agentes de inteligencia, que había estado en prisión por casi 2 décadas, aunque no reveló su identidad. A cambio, Estados Unidos dejó ir a 3 agentes cubanos que también cumplían pena por espionaje en cárceles del país. Una noticia recibida con entusiasmo en La Habana. Bueno, yo pienso que es una cosa muy positiva que los 3 ceros que quedaban prisioneros en el imperio, que se hayan regresado a Cuba, ya así pueden estar juntos nuevamente con su familia después de tantos años de agonía, porque eso es un sufrimiento muy grande. Pero para los cubanos de Miami, donde vive la mayor parte de la diáspora de la isla, se trata de una noticia agridulce. Vemos con mucha alegría la liberación de Alan Gross, pero no estamos de acuerdo con la liberación de los espías, porque ellos vinieron aquí a hacer daño, tanto los cubanos de aquí como los cubanos de allá. Y es que se trata de un tema sensible en Miami, donde estas personas espiaron a grupos de exiliados anticastristas. Aquí muchos tampoco ven con buenos ojos el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba anunciado hoy por los presidentes de ambos países. Después de medio siglo de enfrentamientos, queda por ver cómo afectará a los cubanos y a los estadounidenses este cambio. Por su parte, el Papa Francisco felicitó hoy a Cuba y Estados Unidos por su decisión de restablecer sus relaciones diplomáticas y el Vaticano dijo que estaba listo para apoyar en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. En un comunicado, el Vaticano también confirmó que sus diplomáticos facilitaron las conversaciones entre los 2 países, resultando en soluciones aceptables para ambas partes. El Santo Padre desea expresar sus calurosas felicitaciones por la histórica decisión tomada por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba para establecer relación diplomática con el objetivo de superar en el beneficio de los ciudadanos de ambos países las dificultades que han marcado su historia reciente, señala el comunicado en mención. Y los presidentes participantes en Mercosur, en una cumbre en la ciudad argentina de Paraná, también celebraron el histórico acercamiento entre La Habana y Washington. Inmenso saludo y profundísimo respeto a la dignidad del pueblo cubano y de su gobierno, que supo mantener en alto sus ideales y hoy, con absoluta dignidad y en un pie de igualdad, normaliza sus relaciones luego de lo que creo, bueno, deberán levantar el bloqueo, por fin. Parecía que no lo íbamos a ver, Pepe o Dilma. O Nicolás, o Horacio, pero finalmente pero finalmente lo vimos. Muy feliz. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí, con los cubanos, un pueblo culto, educado, digno de valores, y ha dicho el presidente Barack Obama que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba como una forma de hacer política. Pareciera una rectificación histórica. Se fundó Colombia, firmó Papa Francisco, el Papa suramericano, nuestro Papa. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio la bienvenida al avance histórico en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, diciendo que México estaba listo para ayudar a los países en dicho proceso. México reconoce esta decisión histórica del presidente de Estados Unidos, reconoce el acuerdo que ha construido con el gobierno de Cuba, porque México invariablemente ha respaldado a un país hermano del hemisferio como es Cuba, para que tenga igualdad de condiciones y los mismos derechos que tienen todos los demás países del hemisferio. La ONU, la Iglesia y los republicanos reaccionan ante la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Volvemos.